¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por seguir en este primer foro virtual de visibilización y resistencia mexica. Les damos las gracias a todos por su apoyo. La verdad hemos tenido muy buena respuesta de ustedes. Hoy tenemos una invitada de honor, una gran invitada, María Isabel Ramos, gobernadora indígena del estado de Chiapas, presidenta de la Fundación Raíces del Despertar Humano. Isabel, muchas gracias por estar aquí. Hola Arturo, buenos días. Te agradezco mucho tu participación, creo que es muy valiosa tu aportación en este movimiento. En verdad, por parte de Olinted y por parte del foro, te damos la bienvenida y te damos las gracias por estar aquí. Esta es tu casa y este es tu espacio. Muchas gracias Arturo. Hola, muy buenos días. Pues antes que todo quiero agradecerle al Gran Supremo, al Universo por este espacio, por permitirnos estar ahorita aquí de invitadas a este gran evento que se está llevando para alzar la voz a lo que corresponde para los derechos de los pueblos originarios. El tema que tocaremos hoy es de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Quizá les llame la atención el que mencione palabras originaria y no indígenas, ya que indígena es una palabra reprobatoria, es una palabra maldicha. Indígena es del indigenismo. Cuando estamos nosotros hablando de trabajar, de unirnos, de hacer las cosas bien, y empezamos con la división, la discriminación, desde cómo nos llamamos, empezamos con la situación que hoy en día nos ha llevado el país, que hoy en día tenemos en el país estos derechos perdidos. Por eso hoy tocaremos el tema, el derecho de los pueblos y de las comunidades originarias. Somos originarios, somos dueños de nuestra tierra mexica, nuestra historia, nuestras raíces, nuestras culturas, usos y costumbres. Por eso es muy importante que hagan valer nuestros derechos humanos, nuestros derechos como originarios. Nada menos, somos los dueños del país, quienes preservamos raíces, el valor de un mexica. Es completamente absurdo que en este momento estemos haciendo este tipo de eventos para hacernos escuchar y que nos den el derecho que nos corresponde. Es reprobable que siendo quienes somos más del 70% del país, propietarios del territorio mexicano, siendo nosotros quienes les damos el trabajo, les damos el puesto a cada gobernante, a cada servidor público, ahora estemos solicitando el favor, estamos solicitando este lugar y el permiso para que nos reconozcan como lo que somos, un pueblo mexica, que reconozcan y acepten nuestra cultura, lo que es nuestra raíz, lo que es nuestro origen. Vamos a irnos paso atrás para recordarles sus palabras, sus mandatos y sus propias leyes. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Originarias, mal llamada indígenas, fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde esta reunión tiene como resultado a la Convención 169 de la OIT y a la Convención 107. La declaración de los resultados de más de 22 años de elaboración de debates y de abrir los ojos es para que estos se originó en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo sobre la población originarias. En 1985, el grupo de trabajo comenzó a elaborar un bosquejo de una declaración de los derechos de los pueblos y comunidades originarias, que culminó con una presentación de un borrador en 1993, el cual fue sometido a la Subcomisión de la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías, que le dio su aprobación al siguiente año, que la versión final de la declaración adoptaron el 29 de junio de 2006 los integrantes del Consejo de Derechos Humanos.
Esta problemática la vamos a tener y la venimos arrastrando casi 500 años, con la división que hicieron con nuestros pueblos, con nuestro origen, con nuestros hermanos. Sin embargo, aunque ha existido leyes, ha existido movimientos, ha existido levantamientos de grupos en diferentes partes del país, de diferentes etnias que se han unido, para alzar la voz, todavía no somos escuchados, porque aunque existe el 2 constitucional, realmente hasta ahorita no tenemos el resultado correspondiente. Seguimos divididos, seguimos siendo solamente una figura pública sin derecho, sin el derecho que nos corresponde a que nosotros podamos administrar nuestros lugares, sin derecho a que nosotros podamos tener ese derecho de tener nuestros usos y costumbres. ¿Hasta cuándo, señores de gobiernos? ¿Hasta cuándo vamos a quitarnos esa división? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa unión como mexicanos que somos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser los indígenas y los mestizos, como mal nos llaman ahora? Cuando sabemos perfectamente que en realidad todos somos seres humanos, somos mexicanos, venimos de una misma sangre, de una misma raíz, y que ahora continuamos, hoy en día, a casi 500 años, continuamos divididos, continuamos siendo discriminados, continuamos siendo los inferiores para todo el país, ¿sí? Porque la división social nos ha marcado mucho, la división social nos ha etiquetado, cuando realmente los originarios somos los que trabajamos el campo, trabajamos las tierras, trabajamos y sacamos los sagrados alimentos, cuidamos de nuestra madre tierra, de nuestros bosques, de nuestras aguas. ¿Y qué pasa? Señores gobernantes, yo les quiero pedir, yo les quiero invitar a que realmente hagamos conciencia de que en este momento se está llevando a cabo este foro de toda esta semana, el cual felicito por lo que lo están haciendo, pero que no debería ser necesario, porque realmente no tenemos el por qué tener esa división, no tenemos por qué estar ahora sí caminando contra corriente cuando el río es nuestro. Vamos a comentar un poco de nuestros derechos en el artículo 2 de sus propias leyes. La nación mexicana es única e indivisible, así lo dicen. Sin embargo, estamos divididos. Que la nación mexicana tiene una composición cultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios, que son aquellos que descienden de la población que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias constituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, porque ya se ha dividido mucho también, gracias a los colores, gracias a las religiones, gracias a los pensares, que realmente nos vuelven a etiquetar, nos vuelven a dividir. La conciencia de la identidad debería ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican a las disposiciones sobre los pueblos originarios. Son comunidades de integrantes de un pueblo originario, aquellos que formen una unidad social, económica, cultural, asentada en un territorio y se reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Aquí mismo ustedes los dijeron. Eso es lo que hoy en este momento, en esta semana se está llevando a cabo este foro, para pedirles eso. El derecho de los pueblos originarios a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. Es aquí donde está nuestro derecho declarado por la propia Constitución mexicana, donde nosotros hoy pedimos que nos den ese derecho de autonomía y reconocer esta cultura mexica como lo que es. No suplicamos ni solicitamos, damos la orden, señores, que se decrete y se firme en sus leyes dando el derecho correspondiente, ya que es una orden que el pueblo mexica ocupa. En este movimiento que se está llevando a cabo somos un gran grupo de danzantes,
de toda la República Mexicana, quien lleva sus tradiciones, su cultura en alto, que son los guardianes del rezo en la danza de nuestros antepasados como legado que nos dejaron. Que con la danza también se promueve la unión de los mexicanos, la unión de las etnias y grupos sociales, donde da lugar a todos aquellos jóvenes para que hagan una vida productiva y ordenada, sin espacios a las adicciones, a la delincuencia, que al ser reconocido se llevará el nombre de México por todo el mundo, sin esa mala imagen, que solo son un grupo social sin valor. Que ustedes, gobiernos, realmente necesitan que todos esos grupos, que estos tipos de movimientos, estas tradiciones, que es nuestra riqueza mayor de México, realmente se haga como se debe hacer. Que no quede en la imagen de ustedes que los malos gobiernos son los de México. ¿Por qué? Porque no reconocen sus raíces, no promueven su cultura, no aman su tradición. En las entidades federativas y los municipios, que sea para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminatoria, que se establecerán las instituciones y que determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los originarios y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades originarias, las cuales deben de ser diseñadas y operadas conjuntamente con nosotros, los pueblos originarios, ya que para abatir la carencia y el rezago que afectan a los pueblos y comunidades originarias, las autoridades tienen obligaciones, que entre todas estas obligaciones, que son muchas, nosotros vamos a mencionar mínimas, porque no nos daría ni siquiera, no solo la hora, no nos daría ni siquiera toda una vida para mencionar cuáles son nuestros derechos, los derechos que nos han quitado, los derechos que nos han negado y que nos siguen negando. Pero que a partir de hoy, después de haber alzado la voz con este tipo de eventos, de verdad gobiernos, yo creo que nos van a escuchar, porque nos tienen que escuchar. Impulsar el desarrollo regional de las comunidades originarias es el propósito de fortalecer las economías locales y lograr una vida digna, mediante acciones coordinadas entre los 3 niveles de gobiernos y la participación de las comunidades originarias. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la inclusión a la educación básica y la capacitación productiva, la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes originarios en todos los niveles y definir y desarrollar programas educativos que contengan que el contenido regional se reconozca la herencia cultural de nuestros antepasados que nos han dejado esa gran diversidad existente en la nación mexicana. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación y cobertura del sistema nacional, incluyendo todo método de medicina tradicional, herbolaria, energética y ancestral, así como apoyar la nutrición de los originarios mediante programas de alimentación, en especial a la población infantil. Mejorar las condiciones de las comunidades originarias y sus espacios para la convivencia y creación mediante las acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoras de viviendas y espacios culturales, así como ampliar la cobertura de servicios básicos. Y hay innumerables puntos de los derechos correspondientes a los que vamos a hacerles llegar directamente a ustedes, gobiernos, para que realmente tomen parte en el asunto. Y no es un favor que se les pide, solo es un derecho que solicitamos, porque ya no vamos a callarnos más, no vamos a levantar armas, no vamos a levantar desorden, pero sí ya no vamos a callarnos, sí ya no vamos a quedarnos quietos, vamos a seguir operando nuestras tierras, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero como lo que es realmente el mayor valor de México,
el mayor valor de los mexicanos. Que ya dejemos, que ya no permitamos que tradiciones de otros países, estados, hermanos, vengan e invadan realmente lo que nos corresponde y que nosotros seamos los que tengamos que siempre andar solicitando ese permiso, esperando si nos aceptan o no, si les convence a ustedes o no de presentarnos, de hacer lo que realmente y mostrar lo que realmente tenemos. Esta semana es una semana especial con este grupo que está haciendo el evento. Arturo, si podemos platicar realmente este trabajo, qué es lo que buscamos nosotros aquí para que realmente se lleve este reconocimiento, que no debería ser así, pero desafortunadamente eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir alzando la voz, como ese tipo de foros, que realmente los felicito realmente por haber hecho esto. Pues muchas gracias. Pues bueno, principalmente hacer de su conocimiento que una de las personas que nos ayudó para este foro, para la imagen de este foro, pues sí, ha sido usted. Gracias. Le agradecemos mucho por parte de Olinted y por parte de todas las organizaciones que estamos dentro de ella, que creen en esta lucha de visibilización y resistencia. Le platico un poco por qué se llama visibilización y resistencia. Claro. La palabra visibilización es principalmente para lo que marca bien, ¿no? Que es entrar dentro de un marco jurídico. Para ser un poco más exactos, dentro del segundo constitucional, donde nos hace sujetos a derecho público. Y ayer hubo un conversatorio acerca de este tipo de temas, ¿no? Fue un conversatorio que fue legal, que lo vieron muchísimo, un conversatorio bastante interesante, y bueno, les recomiendo que se den una vueltecilla por allá, donde precisamente hablan de los pros y los contras y de todo eso, o sea, ¿qué implica ser sujetos a derecho público? Exacto. Como bien lo marcaste, hablaste de derechos y obligaciones. Claro. Por supuesto, estamos exigiendo derechos, pero intentamos no olvidar que también tenemos obligaciones, ¿no? Desde los aspectos sociales, como tú lo marcas, si somos danzantes, el hecho de portar un atuendo y el hecho de hacer los movimientos y los grupos que se hacen, que se forman o que formamos, implica una obligación. Si bien tenemos un derecho, no tenemos que olvidar que también existen obligaciones, ¿no? Uh-huh. Creo que va de la mano esa parte. Exacto. Y independientemente de que a la mayoría de los grupos o no les convenga, 57, 58 y 59 de la ley, que habla precisamente de la autodeterminación, de la autoadscripción, y el 59, que me parece muy importante para mis hermanos de los Calpultin, que habla del respeto a la normativa interna de cada organización. Esa parte se me hace muy importante, pero aquí entra algo muy, muy, muy importante que marcas, que es el hecho del respeto. Si bien es verdad que como mexicanos estamos muy lastimados, somos una cultura muy lastimada, hay un clasismo psicológico. O sea, el hecho de que los de acá sean blancos y los de allá azul, ya me hacen diferentes y ahora los de acá son los importantes y los de allá no. Lo vemos con cómo se divide, ¿no? Necesariamente la danza, desde el aspecto conchero, desde el aspecto de tradición, desde el aspecto de la mexicanidad o lo mexica, la guerrera, y hay varias vertientes, hay varias clasificaciones, por así decirlo, del movimiento, hablando principalmente de la danza. De la danza. Pero, perdón que te interrumpa, pero yo creo que realmente ahí no podríamos decirlo que se torna a una división, sino una suma, de diferente cultura. Dentro de la cultura son diferentes, pero que a final de cuentas somos una misma. ¿Por qué? Porque al portar ese atuendo, el modelo que lo utilicen con conchas, lo utilicen con plumas, al tocar los tambores, al sonido de eso, nos convertimos en uno mismo. Entonces, no hay esa división, sino hay como que esa diversidad dentro de esa misma cultura. ¿Sí? Entonces, eso nos hace todavía aún más ricos, más empoderados de nuestras culturas. ¿Por qué? Porque tenemos esa gran variedad que otros países no poseen, que solamente nosotros como mexicanos tenemos esa gran fortuna de tener esa cantidades de culturas
es esa diversidad. Entonces, yo creo que no podríamos nosotros desde acá adentro llamarle divisiones. Las divisiones son cuando vienen, nos implantan músicas modernas, que ya no es parte de nada, al contrario, que lleva hasta, empezando con los niños, nos lleva a olvidarnos de valores. Eso sí, que eso sí es muy difícil, ¿no? Pero si estamos hablando sobre la danza, más que haber una división, más que esas etiquetas diferentes, yo diría que es, pues, cantidades con calidad. Así debería de ser, pero aquí entra un tema muy controversial y muy delicado, que entra la parte de la colonización. Algunos ponentes hablaron mucho de cómo fue el proceso de la colonización desde que dos culturas se encontraron y una sometió a la otra, haciendo una de las grandes matanzas, las matanzas más grandes que ha habido en esta historia. Y eso, pues como lo platicaba con otro compañero, con otro ponente, esto ha dado como resultado un extraño odio. Y eso, como mexicanos, lo podemos ver. Hay un clasismo muy, muy particular. Los que tienen con los que no tienen, los de izquierda con los de la derecha, lo podemos ver en la política, los que dicen que sí, los que dicen que no. Y eso suponemos, o nos hace suponer que eso nos divide y que somos diferentes. Yo creo que el problema no está en que pensemos diferentes. Yo creo que eso de la división nos ha hecho confrontarnos, ¿no? Pero ya, como lo marcas, deberíamos de entender que la división, esa diversidad debería de ser la unidad. ¿En qué sentido? En el sentido en que nos podemos llamar a nosotros mismos de un nombre, ¿no? Sentimos en la sangre, lo decimos muchas veces, el orgullo de sentirnos mexicanos por todo este tipo de riqueza y por este tipo de conocimientos y por este tipo de gente tan amena, ¿no? que podemos encontrar, ¿no? Pero se pierde en el camino, porque ahora pienso que el ser mexicanos tal vez sea ser danzante, o como lo marcan muchos, ¿no? Es que para ser mexicas hay que danzar. Y yo digo, no, yo estoy hablando de tener cultura, ¿no? Eso se trae en la sangre, claro, se trae en el ser. Definitivamente no tiene que ser etiquetado que si usas un atuendo lo eres o no. O eres un gran jefe porque tienes muchas plumas, y ahí empieza el clasismo. No tener o no tener plumas no está ni bien ni mal. Tal vez a ti te funciona y tal vez a ti te gusta y está bien. Hay unas personas que conozco que danzan hermosísimo, sus copiles impresionantes. Conozco muchos hermanos que danzan hermoso y la verdad es que wow, lo hacen bastante bien y a ellos les funciona. Conozco otros que danzan muy bien, igual de bien, pero no usan plumas. Y digo, bueno, uno importa y el otro no. Y lo vemos en las danzas, desgraciadamente se ve. Cuando alguien está muy ataviado, muy emplumado, le dan más lugar o más valor que el que va de blanquito. Y algunos, como lo marcaban algunos compañeros, algunos son jefes. Y los ponen, sí, está allá, porque no sé ni quién eres, y estás de blanquito y con tu conchita. Y lo ponen allá. Entonces ahí vemos la parte de esta especie de colonización psicológica. Creo que es primeramente empezar a primero identificar que existe, ¿no? Eso existe y existe no nada más en la mexicanidad, existe creo que en todos los ámbitos y naciones y todo lo que tenga que ver con los aspectos humanos. Tal vez, espero que no, sea un aspecto humano que se repite sin importar la cultura. Pero bueno, ya sabemos que existe. Ahora ver de qué forma podemos ir rompiendo esas barreras psicológicas. Creo que realmente el problema ya lo conocemos, ¿no? Y lo estamos viviendo. Ahorita lo importante es que por medio de estos movimientos, de estos programas, realmente busquemos cómo podemos hacer esa unión, esa solución para la situación que se vive. Realmente la división y la etiqueta sociales que se traen hoy en día, pues son las que nos dejaron desde que fuimos la invasión de los españoles, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo queremos vivir? ¿Hasta cuándo queremos cargar? ¿Queremos seguir creciendo, caminando con este coraje, con este rencor? Y sin embargo, no hacemos nada para solucionar. Señores, realmente la situación está en nuestras manos, la solución es nuestra. El cómo está el daño ya está hecho.
ahora tenemos que pensar y tenemos que unirnos en cómo sí podemos quitar esa historia de nuestra cabeza principalmente, de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón, de que empecemos a trabajar y unirnos desde el amor como seres humanos, como mexica, como mexicanos. ¿Qué importa que de la región o etnia que vengamos? Lo que importa realmente es ahora cómo solucionar eso que nos indujeron, eso que nos impusieron. El próximo año haremos 500 años de división, señores. 500 años. ¿Cuántos años más queremos pasar? ¿Cuántos años más queremos dejar a nuestros legados? Este mismo problema que no queremos hacer nada, porque es no querer, porque sí se puede, Por supuesto. solucionar esto. Vamos a unirnos. Realmente la información que traigo, por ejemplo, de los grupos que somos, en nuestro país los grupos étnicos y lingüísticos tienen la posibilidad y establecida jurídicamente de usar su propia lengua en los contextos privados, públicos y oficiales. No son privilegios impuestos por el poder o compromisos eventuales motivados por intereses o conveniencias políticas. Es una situación constitucionalmente garantizada. ¿Sí? Es nuestro derecho. Nadie nos los puede quitar. Si decimos, es que lo que pasa en el trabajo no me permiten hablar mi lengua materna, a ver, no te van a callar, no te van a entender, está bien, pues habla de más, grita mucho más, y cuando estés gritando cosas que no les correspondan, que no les convengan, te van a entender. Pero se trata de nosotros mismos poner ese orden ya. Queremos ser vistos, nos mostremos. Queremos ser escuchados, alcemos la voz. ¿Sí? Queremos ser tomado en cuenta, pues vamos a ponernos en el lugar que nos corresponde y vamos a participar. Es así como vamos a tener esta solución de esta situación que hemos venido por casi 500 años. Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha identificado 364 lenguas, variantes lingüísticas y 68 agrupaciones étnicas en todo el país. Seguimos siendo mayoría, seguimos siendo los dueños del territorio mexicano. Como hemos señalado, en México es innegable la diversidad cultural de los pueblos originarios. Como todos los grupos, no siempre se genera la convivencia armoniosa, lo que comentábamos ahorita. Las diferencias las hay hasta en casa, las hay hasta entre nosotros mismos. Entonces, pero eso no significa que tenemos que dividirnos, eso no significa que tenemos que seguir apagados o pisoteados. Sin embargo, por ellos estamos participando aquí hoy. Se ha sido objeto de discriminación y su cultura ha sido percibida como inferior. Nuestra cultura ha sido percibida como inferior por la cultura dominante en todos los diferentes estados del país. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hemos permitido. Realmente. Claro. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Pues no, ya no. Ya, creo que ya es necesario. Te platico que marcaste cosas muy interesantes. Una organización que nos cobija es Parlamento Nacional Indígena. O sea, una organización indígena. Y bueno, la presidenta de esta organización, Florentina Santiago, pues me invitó a participar con ella en esta parte, en algunas ceremonias y esa parte. Sí. Y bueno, empecé a tener contacto con varias culturas, con algunos mazahuas, con algunos triquis, y empecé a ver la riqueza cultural que hay en México. Definitivamente. Y algo que me impactó mucho fue que así como Parlamento Nacional Indígena, también hay otra organización que se llama Movimiento Indígena del Centro Histórico, donde hay 47 organizaciones, y lo que me impacta es que son de diferentes etnias y de diferentes culturas. Claro. Hablan diferentes idiomas, tienen usos y costumbres completamente opuestos, como por ejemplo un triqui y una zapoteca, donde un triqui, el cargo lo trae un hombre, y una zapoteca es un matriarcado. Entonces, los usos y costumbres de un triqui se contraponen con un zapoteca, y sin embargo están en una mesa hablando de un mismo tema, los derechos indígenas. La verdad, yo quedé
fascinado cuando entré a este mundo indígena y me di cuenta que creo que nos llevan 500 años de ventaja. Ellos han exigido la ley, el segundo constitucional es gracias a ellos lo exigieron, más que pedirlo, lo exigieron, el hecho de dejar... el levantamiento que hubo. Exactamente, y siguen, ellos siguen activos, a pesar de, sin importar la etnia, la raza o el lugar, ellos siguen uniéndose para hacer movilizaciones, y es un grupo, me consta, muy fuerte, y que la verdad estoy muy agradecido con este grupo porque nos ha cobijado, me ha enseñado, al menos en la parte de la estructura, en cómo se estructura un montón de cabezas diferentes, de formas de pensar diferentes. Creo que sí se puede, creo que ellos marcan que sí se puede. Mira, una de las cosas que yo reconozco, admiro a todas las poblaciones originarias, realmente es la unión que tienen. Es impresionante. Sí. Decimos están divididos por etnia, sí, porque desafortunadamente hubo esa división después de la conquista, ¿sí? Pero sin embargo, yo he trabajado directamente con ellos, yo soy prácticamente zapoteca, digamos, y no precisamente porque no use mi atuendo, no quiere decir que no estoy orgullosa de mis raíces, claro. Por supuesto. Si a mí me dicen, di la palabra indígena, que para mí no es tan aceptable, perfecto, soy indígena. Pero más que indígena, soy originaria, ¿sí? Y me orgullezco de mis raíces, me orgullezco de la sangre que llevo. Pero aquí, ¿qué vamos? Si queremos conocer personas tan unidas, personas fieles, personas sinceras, honestas, vamos a las comunidades de los pueblos originarios, vamos con ellos. Son gente tan amable, tan noble, que por esa nobleza tan fuerte que tienen, lo confunden. Desafortunadamente, no voy a generalizar, pero mayor parte del mestizaje siempre catalogan como, es que eres un indígena o eres un indio. En realidad, digo, florecen del conocimiento que tienen esas personas, porque ser indígena es lo mejor, ser originario es lo mejor, es lo auténtico, ¿sí? Sin embargo, esas etiquetas de que te reconozco, pero vas a ser siempre inferior porque traes un atuendo, te reconozco y te doy un trabajo, pero si tú dejas tus raíces a un lado, cuando realmente no debería ser así. Pero bueno, precisamente por eso, qué bueno que se hagan esos tipos de movimientos, estos tipos de programas, de proyectos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como bien dice, sí, gracias al levantamiento que han hecho diversos grupos de pueblos originarios, se llevó el 2 constitucional en el apartado B, ¿sí? De los pueblos, de los derechos que tienen los pueblos originarios. Pueblos que hasta ahorita no se ha podido realmente obtener los derechos, porque ahorita somos figura pública, estamos como figura. Así es. No tenemos el derecho, ¿sí? Entonces seguimos siendo una imagen para cuando les conviene. Somos la foto de Secretaría de Cultura y de los extranjeros que vienen a admirarse de esta gran cultura. Exactamente. No, yo creo que ya no. A mí, te voy a contar una anécdota que me pasó estando en la gubernatura. Venimos a un evento que según era unas firmas que íbamos a hacer, prácticamente con engaño. Nos presentamos y resulta que nos ponen en un evento así. No pusieron flores, nos pusieron a nosotros con nuestros atuendos. Era un evento político, el cual honestamente, y yo creo que por algún lugar ha de andar ese video y se va a ver mi resistencia que puse ese día honestamente, porque realmente las personas llegaron y empezaron a saludar. Literalmente, nosotros éramos un adorno, porque ni siquiera fuimos dignos de recibir el buenos días de salud. Así, innumerables cosas que te podría decir de cómo somos usados los originarios. Pero realmente, al hacer ese levantamiento que hubo en Chiapas del EZLN, que ahorita, hasta para las Naciones Unidas, pues ellos ya pasan a ser terroristas. ¿Terroristas de qué, señores?
¿Terroristas de qué? Si ellos solamente estaban peleando sus derechos. Que es absurdo leer los 25 espejos faltantes todavía, hasta hoy en día, hasta en estos mismos minutos y segundos. Son 25 espejos absurdos, donde piden mejora de vivienda, de escuela, de caminos, de que les permitan trabajar sus tierras y que no llegue un grupo privado a comprar alguno de ellos para que se haga esa matanza por las tierras, cuando realmente las tierras les pertenecen a ellos. Hicieron ese levantamiento donde desafortunadamente fueron muchos los que perdieron la vida. Pero se logró el 2 constitucional a la mitad. Sí, claro, a la mitad. Porque si no, no estaríamos ahorita solicitando parte de esa otra mitad. ¿Sí? Como te decía, somos figura pública. Sí, claro. Pero seguimos siendo vistos como los pobres indígenas, que no tienen, que solo folclore exactamente, No. y que no tienen esa capacidad de administrar sus propios recursos. No tenemos la capacidad de organización, ¿no? De unión. De unión, sí, claro. Pero ¿qué crees? Somos los más unidos, somos los más organizados, porque gracias a la mayor parte de la población de las comunidades originarias que trabajan la tierra, México come. Y si no come bien, es porque así lo deciden los gobernantes. Claro. ¿Sí? Otros países tienen el mejor producto, el sagrado alimento, que sigue siendo pérdida tras pérdida tras pérdida para ellos, para las comunidades originarias, porque son los que siembran y cosechan, pero son los que son más pobres cada vez. ¿Sí? Hay organizaciones, dentro de todo esto tú comentabas de dos organizaciones, Parlamento Indígena, por supuesto que hemos escuchado, y tuve la fortuna de conocer a la señora, una señora hermosísima, por cierto, pero sí. Al igual que ellas, existen muchas organizaciones que están trabajando, que se están uniendo, que se están organizando para poder llevar a cabo esta solución, para poder decirles, gobierno, ya no te estoy preguntando si quieres, te estoy ordenando. Y no de manera agresiva, no con cierta petulancia, no creo que va por ahí. Un buen jefe nunca te va a exigir, solo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y nosotros somos eso. Sí. Un tlatoani, creo que el significado de tlatoani es el que manda obedeciendo. Y creo que necesitamos a alguien así. Creo que necesitamos una representatividad así, o sea, con ese ejemplo, con esa trayectoria, con ese camino. Y aunque no exista esa figura, que es el caso, como tú lo marcas bien, hay muchas organizaciones que ya no pueden seguir trabajando. así. Están trabajando y muy fuerte. El 2 constitucional es un ejemplo de ello. Que ese artículo exista es gracias al trabajo de muchas organizaciones, de mucha gente y principalmente de mucha sangre, que ya no se recuerda. Ya está y punto. No, costó mucho como para decir, pues sí, pues si queremos organizarnos, ahí vamos con gobierno, o no necesitamos, si queremos algo, hacemos algún plantón, que bueno, está muy bien, ¿no? Pues total, es parte de la educación que nos han heredado, pero yo creo que no va por ahí. En la plática que he tenido con varias organizaciones, dentro de ellas yo participo en 3 organizaciones, realmente comentamos, ya no se trata de llegar y estar pidiéndole al gobierno. ¿Por qué? Porque desde el momento en que uno llega con una simple carpeta, a ver, necesito que si nos pueden apoyar con sus propias leyes, sus propias reglas, un proyecto de los que ellos están apoyando, que de apoyo yo siempre he dicho, no, gobierno nunca te va a apoyar nada. Cuando dicen, es que el gobierno me dio un apoyo, te dio el apoyo, ¿lo sacó de su bolsa? ¿Lo sacó de su sueldo? No, entonces no es apoyo. Si lo sacó de gobierno es nuestro dinero. Si lo sacó de su bolsa sí es un apoyo que te está dando, ¿no? Sí, entonces, sí. Cuando hacemos eso, ese movimiento, realmente decimos, bueno, es que el gobierno tiene que darnos esos programas. ¿Por qué llegárselo a pedir al gobierno si sabemos el cómo no debemos hacer las cosas? Desafortunadamente no es pelearme, no es echarle tierra, pero vamos a decir las cosas claras. Unas cosas de las que a mí me gustan decir es siempre la verdad y las cosas como son, ¿sí? Desafortunadamente, el cómo no debemos de trabajar nuestro país es el modelo de gobierno.
sea el color que sea quien esté al frente. Siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer propio. Porque mi gente, mis comunidades originarias de todo el país, siguen teniendo ese rezago, siguen teniendo esa pobreza, siguen teniendo ese apartado, donde interrumpen, no solamente no les dan lo que corresponde, sino interrumpen sus usos y costumbres, interrumpen sus tradiciones, interrumpen sus siembras, interrumpen sus cosechas. Ahora resulta, ¿y por qué lo comento? Porque ahorita resulta que hay grupos que se forman desde dentro del gobierno para llegarles y mal comprarles sus productos también. Lejos de no ayudarlos, también los dañan así. Y podríamos decir miles de cosas realmente que hay en el país y que nuestra gente día a día lucha con el mismo gobierno, cuando no debería de ser así. No, claro que no. Y esta lucha le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiarle la palabra lucha por la palabra orden. ¿Por qué orden? Porque si nos pertenece el 70%, el 73% del país pertenece a los pueblos originarios. Es donde incluye todo, culturas, tradiciones, usos y costumbres, que dentro de ellas hay usos y costumbres que tenemos que cambiar. También nos vamos a ser responsables. Sí, claro. ¿Sí? Pero derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Pero creo que ya es momento de ocupar nuestro lugar. Recordemos que decimos que tenemos el modelo, el cómo no hacer las cosas, que es el gobierno. Los gobernantes, como lo dije bien al principio, lo ponemos nosotros. Entonces, por eso vuelvo a comentarles, nosotros tenemos el poder de cambiar esto. ¿No nos gusta esto? Vamos a ver a quiénes ponemos de gobierno. ¿Quiénes les damos el trabajo? ¿A quiénes les damos ese empleo? Tenemos que hacernos responsables de las situaciones que están pasando. Los resultados que estamos obteniendo son resultados de lo que no nos hemos querido ocupar como mexicanos, que no nos hemos hecho responsables. ¿Por qué? Porque es más fácil, no me meto en problemas, es más fácil, no digo nada para que me den el trabajo, es más fácil, recibo la despensa que me dan, recibo el regalito que me mandan por ahí, o me uno con algún grupo para que realmente podamos hacer nosotros, obtener algo. Eso nos llega a costar 3 años, 6 años. Muy caro. O toda una vida, como hasta ahora. Y cabe mencionar que no es precisamente estar en contra del gobierno. O sea, creo que al final los que están gobernando podrían solucionar mucho de la problemática, tal vez sí. La verdad no lo sé. La verdad es que tal vez nosotros seamos muy crédulos cuando nuestro presidente nos marca y dice vivan los pueblos indígenas y al siguiente día les quita todo el presupuesto en 0 pesos. Quiero pensar que no es mala voluntad, quiero pensar que la situación está difícil. La verdad es que nos hemos acercado al gobierno de una manera muy respetuosa. Queremos pensar que la problemática está muy complicada. Creo que tal vez somos muy empáticos o tal vez queremos ir por la línea correcta. Queremos pensar muchas cosas, queremos pensar que puede haber una unidad, queremos pensar que estos usos y costumbres o abusos y malas costumbres que muchas veces tenemos se pueden modificar. Queremos pensar que a través de estos movimientos un par de conciencias puedan cambiar y que en realidad podamos vernos como hermanos, porque sí es muy padre que le exijamos tanto al gobierno, cuando en realidad nosotros no estamos poniendo la parte que nos corresponde. Exacto. Es muy padre exigir un derecho cuando estoy perdiendo de vista mis obligaciones desde el aspecto social, mis obligaciones desde el aspecto moral, mis obligaciones dentro de estas organizaciones, dentro de un Calpultin, dentro de una organización. Creo que es muy fácil exigir un derecho por encontrar un beneficio cuando se me están yendo de lado mis obligaciones. No, en verdad, no estamos agrediendo ni hablando mal de un gobierno. En verdad, queremos pensar
muy ilusamente que no es la intención de un presidente o de un sexenio, de una organización, de un partido político. Queremos pensar, porque creo que en ese inter del pensar mal y al hacer bien lo que a mí me corresponde, creo que hay mucho que hacer. Principalmente lo que nos corresponde como individuos, principalmente lo que nos corresponde como mexicanos, principalmente aquellas personas que buscamos tener identidad cultural, derechos culturales, levantar la voz para exigir derechos humanos que entran dentro de ello, el derecho que me toca o me corresponde simplemente por el hecho de estar vivo. Creo que el hecho de tener que levantar la voz para decir que existo, creo que desde ahí ya empieza parte de este gran problema. Exactamente. Pues yo creo que a final de cuentas lo único que debemos de ser, como bien te lo decía hace un momento, es tomar nuestro lugar. Cuando hablamos de tomar nuestro lugar es hablar de nuestros espacios, de nuestros derechos y también de lo que nos corresponde hacer como seres humanos. Así es. Porque sí, bien dices, hay muchas cosas que no podemos pelear con gobierno. Y definitivamente yo creo que no tenemos que pelear absolutamente nada. Simplemente el orden empieza desde nosotros, porque si los gobiernos están bien o están mal, ha sido decisiones de nosotros, porque nosotros los hemos puesto. Todo lo demás nos corresponde, porque también a veces peleamos, por ejemplo, cuando pasan situaciones de nuestra madre naturaleza. Así es, sí. Peleamos con gobierno, ¿qué culpa tienen ellos si nosotros somos los que tiramos la basura, los que tiramos nuestros árboles, los que dañamos a nuestra madre tierra? Entonces, sí hay obligaciones que debemos de retomar, pero yo creo que antes de las obligaciones, antes de los derechos, tenemos que tomarnos a nosotros mismos, como seres humanos, como seres vivos, ¿sí? Y hacer lo que nos corresponde para que podamos, ahora sí, salir de esta situación y cambiar este México. Somos muchas organizaciones unidas, muchas organizaciones trabajando de la mano, y por ahí se van a llevar una sorpresa pronto, que estamos trabajando para hacer esa unión, ese nuevo México, o ese México que hemos esperado y hemos soñado siempre. Pues que así sea. Que así sea, que estas luchas no queden solamente en bonitos foros, en foros muy recreativos, que en verdad sea como debe de ser. Es una resistencia y una lucha, y sí, efectivamente, principalmente a partir de que la lucha, antes que ser afuera, es dentro. Es dentro de. Y que hay muchas cosas que cambiar. El cambio de afuera que queremos lo vamos a tener nosotros desde dentro, como seres humanos, como mexicanos. ¿Sí? Tenemos que hacer ese cambio primero, ese cambio de conciencia. ¿Para qué? Porque necesitamos rescatar esos valores. Así es. ¿Sí? Hacer esa unión desde el amor, para que podamos nosotros ir trascendiendo desde primero yo, después en casa, después familia, después vecinos, y así sucesivamente, y hacer esa transformación de ese México que necesitamos. Y esa unión desde otros países también. ¿Por qué? Porque no solo se trata, hacemos esto y en casa y fuera de casa sigue habiendo algo que dañe. Vamos a hacer ese cambio de conciencia, abrir nuestra mente y todo, pero desde ser responsables, desde el amor. ¿Sí? Entonces, sí podemos hacerlo, es cuestión de que queramos. Creo que el estar acá ya es haber dado un gran paso. Yo no te digo sí, un pasito, yo te diría un gran paso, y pues realmente que esperamos que este foro realmente dé el resultado que debe de dar. Así sabemos, yo confío mucho en las autoridades, porque son voces que no se va a poder detener, ¿sí? Y esas voces pesan para ellos. Entonces, yo confío en las autoridades que después de este foro se va a tener la resolución efectiva que se necesita. Así va a ser. Se va a tener ese reconocimiento que ustedes como grupos mexicas están buscando, y que no debemos de buscarlo, pero bueno, vamos a tratar de entender esa parte, aunque es bastante incomprendible, ¿no? Hay que pensar que sí. Sí. Que no hay mala voluntad. No hay mala voluntad, exactamente. No hay mala voluntad a la desunión, que no hay mala voluntad a muchas cosas que nos lastimaron y nos siguen lastimando hasta la fecha. Y pues sí, una de las cosas que creo que ya dio como resultado este foro es que se ha logrado algo muy importante, que es la unidad y la cordialidad entre muchas organizaciones, como
es tu persona, como con Vida Sana, con Parlamento Nacional Indígena, con algunos otros movimientos indígenas, con muchos otros Calpulli que no sabes la cantidad. De hecho, me disculpo con todos los hermanitos que no me dio tiempo de acercarme a ellos, y porque en verdad, es un trabajo muy, muy, muy difícil. La verdad es que todo el equipo que estamos en este gran proyecto, no hemos casi dormido, es un trabajo Eso te da que has tenido un buen resultado, ¿no? O sea, creo que sí. Yo creo que sí. que es eso, que has tenido un buen resultado y que realmente ha valido mucho la pena este evento, y que sí se va a tener la respuesta que se ocupa y que va a trascender. Porque te digo una cosa, yo no creo que nada más sea que van a obtener ustedes el reconocimiento que se está buscando, sino va a trascender a la mayor unión, a que se deje de ver, por lo menos en la parte cultural, toda la diversidad en las etnias, en la cultura, va a tener esa unión mayor, y que vamos a cambiar ese chip con esa mentalidad de que es que hay etiquetas aún dentro de la cultura. No, hay diversidad, hay riquezas con diversidad, más no hay etiqueta de división. ¿Quién es mejor, quién es peor? No, porque te digo, todos pueden decir somos diferentes y traemos un punto diferente, muchas diferencias. Un solo punto los une a todos. Un solo punto vale la pena. Cuando suena el tambor, hace vibrar la piel, hace vibrar los corazones, hace vibrar el mundo, la vida. Y ahí está nuestra unión. De hecho, alguna vez me preguntaron, ¿qué tan fuerte debe sonar un huehuet? Digo, recuerda que el huehuet es el corazón, y tiene que sonar tan fuerte como para romper tus fronteras psicológicas que te dividen de tu hermano. Así de fuerte debe sonar el huevo. Así es realmente. Si hay algo que a mí me encanta, me fascina, y no voy a ni siquiera a describir qué es lo que siento, porque no sabría. Cuando escucho los tambores, el caracol, es algo fantástico. Ahí es donde se da uno cuenta lo que realmente trae uno en la sangre. Así es. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, ok, yo soy esto, yo soy parte de esto. Y es donde vale la pena seguir caminando, seguir ordenando esto. Pero vamos a empezar desde nosotros mismos y seguir haciendo este tipo de foros. Porque no estamos haciéndolo, yo te lo digo como mi punto de vista. Este foro para mí no lo estamos haciendo para que los gobiernos nos den el lugar ya lo tenemos. Exacto. Sí, Este tipo de foros es para abrir esa conciencia y hacer esa unión desde todas las agrupaciones mexicanas. Sí, así es. Unidos damos la fuerza. La unión hace la fuerza, o como dirían nuestros abuelitos, es con todos que vamos a lograr todo. Y Exacto. vamos por todo, no venimos por cosas a medias, venimos por todo, y así va a ser. Isabel, en verdad te agradezco muchísimo esta buena ponencia, esta necesaria ponencia. Creo que ya ganamos, porque el hecho de estar aquí presentes y el estar aquí estrechando manos, a pesar de la situación, de la división, de las pandemias y todo de eso, toda sí, esa serie desafortunadamente sí. de fronteras, ya hay una unidad, ya hay una unión, ya se probó que hay muchas mentes en común, más allá del ser diferentes. Creo que ya se ganó. Creo que la organización y el foro ya tuvo un buen resultado, ya se probó que hay y seguirá habiendo unidad, unión, lucha, hermandad, fraternidad y yo lo único que podría decirte es que realmente te digo, cambiar la palabra de lucha por tomar nuestro lugar, por mandato, y que realmente no tenemos que andar ganando, porque nuestros abuelos, nuestros antepasados nos dejaron la energía en una sola palabra. Nos dejaron ganado este mundo, esta vida, este universo, desde el amor. Tlazotla. Muchas gracias a todos. Tlazocamati. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa y no va a ser la última. No es amenaza. Es advertencia. Es advertencia, no es la única. Y la verdad es que aquí vamos a estar y vamos a hacer grandes cosas. Te agradezco mucho, en verdad, todo el apoyo que nos has brindado por parte de Olinter, a mi persona, de manera individual. En verdad te agradezco muchísimo que nos regales este valioso tiempo y estas palabras.
Tlazo Camati. Tlaxcamati.